Saludos a todos, soy Alba Lovera, directora de Mundo Viperino, emitiendo con ilusión desde Mundo Insólito Radio. Arropada por la calidez que me brindan mis compañeros de equipo y con la seguridad que proporciona una investigación rigurosa, se da comienzo a un programa tan real como la vida misma. Al fin y al cabo, no hay nada más aterrador que la verdad. La creación de contenidos se realiza bajo la premisa de que casi todo vale. El casi de esa frase es flexible, arbitrario muchas veces y por tanto impreciso entonces, ya que los límites los marca el pensamiento crítico de la audiencia. Ese pensamiento crítico obedece a unos parámetros según la predominancia del momento, bien sea porque lo aceptado es lo políticamente correcto y se expresa sin soltar esa intención, o por el contrario es ácido, malsonante, agresivo, molesto para la otra parte. Hubo una época en Internet en la que el humor negro era tan extremo que parecía no tener filtros, algo relativamente comprensible si nos amparamos a la libertad de expresión y a lo que se limita al ámbito privado. Por otro lado, está también el argumento de la responsabilidad cuando se es un personaje público, muy respetable y también necesario, o los conocidos delitos de odio, muy refutados hoy en día bajo la insistencia de que tienen un doble rasero y no habría una justicia real para la sociedad. Después encontramos ese contenido que es novedoso y sutilmente busca introducir poco a poco un mensaje que debe ser acatado por los usuarios porque se enseña que lo adecuado es pensar o actuar así. O que hay que fijarse en unas tendencias en concreto porque es lo más hablado al minuto. Pero llega un momento en el que esto no es suficiente. Parece como que falta algo. No nos impresiona, nos aburre. Y lo que era clásico vuelve a gustarnos. Y de nuevo se cambia la dinámica, conduciendo en círculos. Y al final, nada nos satisface, nada nos llena. Necesitamos más ruido, más sabor, más efectos especiales, más violencia, más pasión. Ahí se quedaría todo. Por fortuna hay personas que disfrutan de los pequeños detalles y transmiten esas enseñanzas a otros, señalando lo bello que les resulta una puesta de sol, porque puede hacernos sentir insignificantes, la fuerza que transmite ver a un caracol deslizándose entre la hierba y regenerando su cáscara, o la disciplina de las hormigas, cuyo esfuerzo se ve recompensado a largo plazo. Lamentablemente, esto es inusual hoy en día, o no se percibe. También puede ser porque hay grupos influyentes que se dedican a despreciarlo o a comercializar con ello, repitiendo eslóganes y haciendo de la autoayuda un pase seguro para ser feliz, bajo previo pago. Pan y circo para el pueblo, decían. La práctica de un gobierno que, para mantener tranquila a la población u ocultar hechos controvertidos, se dedica a ofrecer a las masas alimento y entretenimiento de baja calidad y con criterios asistencialistas. Esto va enlazado con 3 términos más: actores de crisis, terrorismo de Estado y cortinas de humo. La sobreinformación ha hecho que tengamos una imagen y concepto de ellos inadecuados, imprecisas. Algo conspiranoico, ridículo incluso, inverosímil. Pero hoy no vamos a hablar de eso. Ya lo tratamos en programas anteriores y artículos. No, en esta ocasión queremos centrarnos en una persona que consiguió convertirse en un icono, en una estrella, en alguien a quien dedicar respeto e incluso admiración. Esto según la opinión de muchísimas personas. Desde Mundo Viperino no alabamos estas prácticas. Quizá ustedes tampoco.
un símbolo de valor, de excentricidad e incluso de humanidad. Issei Sagawa, un japonés que tras cumplir 2 años en prisión, comenzó sus andanzas en platos televisivos y programas de internet por haber asesinado y devorado a una amiga suya, una celebridad en su tierra natal y parte del extranjero. Desde joven se había encaprichado de las pieles de porcelana. Las personas, particularmente mujeres, de cabellos rubios, ojos claros y tez muy blanquecina, eran sus favoritas. Mujeres así, y esbeltas, ligeras, elegantes. El ideal de belleza perfecto. Su gusto se transformó en obsesión y pasó de contemplarlas con timidez a querer acercarse a ellas, mientras planeaba cómo degustarlas en sentido metafórico y literal. Pero empecemos por el principio. Conocido como el Aníbal Lecter japonés, su homicidio quedó justificado con unos informes psiquiátricos y todo culminó con esa irrisoria condena que le impuso un juez en París, donde sucedieron los hechos. El mismo magistrado exigió su extradición a Japón y fue entonces cuando empezó a despuntar gracias a la televisión. Fue el protagonista de numerosas entrevistas, reportajes y spots de publicidad donde se bromeaba sobre su antropofagia. Se hizo muy popular. Y bajo el nombre del padrino del canibalismo, se convirtió en toda una estrella mediática. Les avisamos de que si esperan encontrar aquí la descripción de un plan escrupulosamente urdido, mención a más víctimas, visibilización de alguna jerarquía satanista o de políticos participantes, no van a encontrarlo aquí. Estos temas ya saben que son muy crudos y es complicado hablar de ellos. Conviene desarrollarlos con la intención de crear conciencia y fomentar un análisis más exigente, pero ya saben también que intentamos omitir los detalles más morbosos por respeto a las víctimas. Lo que hizo de este caso algo extraordinariamente impactante fueron los aplausos masivos que trajo y la actitud de los medios de comunicación ante Issei, conocido también como Isaac. Muchas personas sienten incluso cariño hacia él. Le toman por una víctima del sistema, una víctima de sus complejos y del amor desmedido que sentía hacia la mujer que asesinó, violó y devoró en este orden. Y también es un icono en la literatura, en las artes, en el ámbito cultural. ¿Quién no conoce a Issei? Ni le ha analizado. Bueno, vamos a ir más allá. ¿Quién no empatiza con él? Estas son las preguntas que se pueden realizar en un aula, centrándonos en esa parte de la historia que deja a la joven asesinada en un segundo plano, o un plano inexistente. Por un lado, lo ven magnífico y muy provechoso para la mente. Por otro lado, se ve como una monstruosidad dotar de protagonismo a una persona como Sagawa. Eso ya lo dejamos a competencia de ustedes. Sagawa era un gran admirador de Yuro Kara, tanto que le había escrito desde la cárcel. A partir de esa correspondencia, el señor Kara elaboró un libro sorprendente llamado La Carta de Sagawa, una investigación en la que, imperceptiblemente, lo imaginario y la leyenda sustituyen a la realidad. El señor Kara ganó en el 83 el premio Akutagawa, el más prestigioso galardón literario de Japón. La adoración, si puede decirse así, de Sagawa había encontrado su forma sacrificante: el asesinato a esa joven. Otro gran novelista japonés, el señor Oe, escribió a propósito de este libro. Lo describió como un relato de una originalidad que marcaría época en la literatura japonesa. Y así fue. Issei nació en Japón en 1949, justo después de la guerra, por lo que sus primeros años no fueron fáciles. Pese a ser hijo de una familia acaudalada, con empresas y muchos contactos, la guerra los obligó a vivir con lo mínimo.
Para colmo, Issei no estaba muy bien de salud. Él mismo se definió años después como un bebé pequeño, feo, con manos pequeñas y pies diminutos. De hecho, en una entrevista en el portal Viz en 2009, dijo: «Siempre fui enclenque. Desde el día que nací, mis piernas eran delgadas como lápices. Iba a primero de básica cuando pensé, al ver los muslos de un compañero de clase con su carne temblorosa, vaya, eso tiene una pinta deliciosa. Pero no soy homosexual». Esas fueron sus declaraciones. Sagawa fue creciendo con esas ideas en su mente, a la par que continuaba con una obsesión malsana por las mujeres occidentales. El principio de su fascinación por la gente occidental se inició cuando él cursaba bachillerato, al fijarse en la actriz Grace Kelly, siendo así las mujeres altas, caucásicas y de belleza normativa detonantes de sus fantasías caníbales. A partir de los 5 años, tuvo sueños muy perturbadores, pesadillas que lo marcaron de por vida. En una de ellas se veía hirviendo en agua caliente y cuando sus padres lo sacaban de la enorme olla, no era precisamente para salvarlo, sino para devorarlo. En otro sueño veía que sus padres cocinaban y comían a su hermano menor. Siempre era eso, en bucle. En la pesadilla el pequeño intentaba escapar, pero le era imposible. El agua le iba cociendo lentamente, sin posibilidad de salvarse. Se interpretó que esto se debía a las penurias que tuvo que sufrir su familia para subsistir, el resultado de un trauma infantil. Desde el autoanálisis, Issei subrayaba que su atracción por ese prototipo de personas venía por su baja autoestima. Pronto empezó a sentir un inmenso deseo por morder a las mujeres. No de matarlas o comerlas, simplemente de masticar su carne. En otra entrevista aclaró que tampoco quería comerse a nadie cuando sentía hambre. Sus pasiones se vieron reducidas a 2: a esa clase de mujeres y al sushi, repitiéndose a sí mismo que le faltaban encantos y que ninguna mujer estaría con él. Mantenía así su meta de obtener a la mujer perfecta acorde a su prototipo ideal. El germen del canibalismo seguía latiendo en su interior año tras año. Mientras se centraba en los estudios con bastante éxito y comenzaba a forjarse un futuro en Tokio, la empresa familiar de Sagawa se había recuperado económicamente y podían tener una vida acomodada. Decidió estudiar la carrera de literatura inglesa en la Universidad de Wako y empezó a interesarse por el mundo del arte, aunque no fue su único interés. A este joven le cautivaban los libros protagonizados por personajes caníbales, como por ejemplo los aztecas. Ya saben que según el culto imperial, los vencedores se comían el corazón de sus enemigos para apropiarse de su fuerza y valor. Bien, pues, aquellas historias lograron embaucar a Sagawa hasta el punto de tener sus primeras fantasías sexuales gracias a ellas y pudo hacerla realidad con el servicio de varias prostitutas. Disfrutaba introduciendo en sus bocas la hoja de una cuchilla y fingir que las mataba, pero nada más. A veces tenía relaciones con ellas. Durante el juicio, Issei dijo que eso fue el primer paso hacia lo inevitable. Esta turbia fantasía de morder a una mujer casi se hizo realidad mientras estudiaba en Tokio. Allí se relacionó con una señorita alemana que daba clases de idiomas. Cuando la conoció, se preguntó si podía comérsela, así que, un día de verano, se coló en su apartamento e intentó matarla. Buscó algo para apuñalarla o golpearla y descubrió un paraguas. Sin embargo, antes de que pudiera hacer algo, la mujer se despertó y lo descubrió, gritando desesperada y provocando la huida del intruso. En adelante, Issei investigaría y vigilaría a sus potenciales víctimas para así planificar mejor sus ataques. A finales de la década de los 70, Issei decidió estudiar literatura inglesa en Francia.
Su padre, multimillonario, financió todos sus estudios, muy orgulloso, sin tener la menor idea de lo que pasaba por la cabeza de su hijo, o la verdadera razón por la que quería ingresar en una universidad de Occidente. A partir de este punto, Issei cada noche se llevaba una prostituta a casa e intentaba dispararlas desde detrás mientras se lavaban en el baño. Lo intentó varias veces, pero nunca daba el paso de disparar el gatillo. Eso avivó más aún su obsesión, su deseo por consumar ese ritual asesino de matar a una mujer a toda costa. Le frenaba su instinto, según pudo saberse más adelante, no la moralidad o la empatía, su instinto de que, si continuaba con ello, el mundo en el que vivía desaparecía por completo. Él pensaba, ¿qué hago después con el cadáver aunque me lo coma? ¿Habré matado a alguien? Esto tendrá consecuencias. El siguiente objetivo fue René Hartevelt, una joven hermosa, de Holanda, brillante, muy inteligente. Hablaba 3 idiomas perfectamente. Sagawa confesó que, aunque todas las francesas eran guapísimas, tenían un carácter altivo y no se fijaban en él, pero René era más sencilla, más simpática y cercana. El japonés dijo en otra entrevista, descubrí, tras el asesinato, que ella era judía, lo cual explica probablemente por qué un chico como yo iba a sentir tal afinidad por ella. Sagawa y la joven fueron a una fiesta que cambiaría todo. Él la vio en el baño lavándose las manos, una imagen que quedó plasmada en sus recuerdos tal como lo hacían las prostitutas. Allí supo que sería ella la víctima de su ritual. Era el ideal de mujer que siempre había soñado, y la única forma de pasar tiempo a solas con ella era contratándola como profesora particular de alemán. Claro, el dinero nunca fue un problema para Issei. Le pagó el sueldo que ella consideró y aceptó. A René le gustó su inteligencia, su conocimiento de pintura y de literatura europea. Issei le escribió cartas de amor, le invitó a conciertos, exposiciones de arte. Se convirtió en un amigo. Inofensivo, según pensaba René. La joven le rechazaba. Consideraba que Sagawa simplemente era un admirador que estaba pletórico de congeniar también con ella. Pero le dejó claro que no quería nada más allá de una sana amistad y conversaciones profundas. Issei relató que su plan y sus deseos transcurrieron poco a poco, por grados. Una de las primeras veces que René subió a su apartamento, el joven intentó dispararla por la espalda, cuando ella de repente, mientras hablaba con él, se dio la vuelta y le sonrió, lo que le hizo perder a Issei el coraje de continuar con su propósito. Pero la siguiente vez no tardó en llegar, aunque aquí hay varias versiones en prensa. La más extendida, hay que tener en cuenta que también las declaraciones de Sagawa se contradicen, es la situada el 11 de junio de 1981, cuando René volvió al piso de Issei para ayudarle con unas traducciones. Él intentó besarla, como había hecho otras veces, pero la joven volvió a negarse. Posteriormente le habló de su admiración hacia ella, pero René seguía resistiéndose. La otra versión, igual de conocida, estipula que fue la noche del 13 de julio de ese mismo año cuando Sagawa la invitó a cenar a su casa, y durante la velada le pidió que se sentara en el suelo para tomar té como se hacía en Japón. Luego la grabó, en teoría a escondidas, leyendo un poema, y avanzada la noche, intentó seducirla. Al margen de esta disparidad entre versiones, guardan en común el punto de que, tras el rechazo, el enésimo rechazo, Issei fue a por un poco de vino para suavizar la situación. O eso dijo, porque a su vuelta regresó con un rifle de calibre 22 y le disparó por la espalda. 2 veces. Primero el japonés respiró hondo, los pulmones se le llenaron hasta la mitad, aguantó el aliento y entonces apretó el gatillo. No hubo ningún fallo. La autopsia descubrió que el arma le disparó en la cabeza también, y con tan poca fuerza que la bala, en vez de atravesarle el cráneo, se limitó a dar vueltas y vueltas dentro de su cabeza.
Issei declaró que el disparo fue un accidente, que simplemente sacó el rifle para intimidar, pero que, sin querer, disparó. Esto sería falso porque, volviendo otra vez a la autopsia, se documentó que la joven tenía también un disparo certero en su cuello, un disparo limpio, preciso. Con esa joven en el suelo, un pensamiento cruzó la mente de Issei. Durante un par de segundos quiso llamar a una ambulancia, pero se dijo: «Un momento, he soñado con esto durante 32 años, por fin puedo disfrutar de ello». Así que aquel señor la desvistió, la miró con detención unos minutos y después la violó. Al acabar, sintió la necesidad de probar su carne, comenzando por la cadera derecha. Vio que no podía morderla, que la carne era muy dura y sus dientes débiles, así que fue a por un cuchillo eléctrico. Creyó que la mejor manera de esconder el cadáver de su amiga era cortándolo en pequeños trozos y sacarlo de su casa. Dijo: «Mientras cortaba aquel cuerpo con el cuchillo eléctrico, yo no era Issei, era un médico. Bueno, no era un médico, era un diablo. No, era Mefistófeles en persona, porque cortaba y fotografiaba». Efectivamente, se encontraron fotos del suceso, todo documentado por Sagawa. El japonés relató que, como un autómata, empezó a probar con los labios algunos pequeños trozos que ya había separado del resto, que el impulso era más fuerte que él. Dijo en prensa: «Una vez terminé el descuartizamiento, cogí unas partes y las metí en el frigorífico, y otras las llevé a la cocina y me las freí, aderezándolas con sal y pimienta. Descubrí que tenía un sabor agradable, dulce y delicado, un sabor similar al del atún». Repito, estos comentarios están por toda la Internet porque los medios de comunicación se han ocupado de darle voz, hacerle todo tipo de preguntas, análisis, comentarios e incluso spots. En su relato también reveló que le arrancó la lengua de la boca y la comió cruda. Sagawa decidió deshacerse del cuerpo cuando consideró que ya no había más partes comestibles. Para ello utilizó 2 maletas grandes, llamó a un taxi y le indicó una zona en los suburbios de París: el bosque de Bolonia. Un bosque frondoso, con un amplio lago y donde los ciudadanos podían pasar desapercibidos en plena noche. Allí arrojó el tétrico equipaje. Fue así como unos transeúntes encontraron las maletas debido a la poca profundidad del agua. Llamaron a la policía porque vieron que sobresalía una mano y un pie de entre las valijas. La identificación del cuerpo fue complicadísima y la noticia llegó a los medios de comunicación. Gracias a esto, el taxista que llevó a Issei aquella noche acudió a comisaría para contar lo extraño de la situación. Relató esa singular petición de su cliente. Gracias a su testimonio y a la descripción del sospechoso, el asesino fue detenido y puesto a disposición judicial. Una vez delante del juez, Sagawa confesó con perturbadora tranquilidad el crimen. No solo no dio muestras de arrepentimiento, sino que aseguró haber disfrutado alimentándose de René. Incluso instó a que mirasen en su nevera. En el momento que mató a la joven, él cayó en la cuenta de que había perdido a una amiga importante y llegó a arrepentirse por un instante de lo que había hecho. Dijo: «Lo que realmente deseaba era comerme su carne estando ella aún viva. Nadie me cree, pero mi intención era consumirla, no matarla. A día de hoy aún pienso: ay, si solo me hubiesen dejado de gustarla, solo un poquito, si hubiésemos pasado otra noche juntos, cenando y hablando sobre nuestras familias, creo que no hubiera podido matarla». Sagawa se preguntaba también por qué estaba prohibido comer carne. En medio del juicio, afirmó que lo que había hecho era un acto de amor, porque así podía tener a René dentro de él. Bueno, como les decía, rápidamente la policía francesa dio con Sagawa, quien confesó de inmediato, y tras esto fue detenido y procesado como enfermo mental, quedando bajo arresto en un instituto psiquiátrico. Al fin y al cabo, ante un asesino de estas características,
La deriva judicial debería haber ido hacia la máxima condena de cárcel por los hechos, pero para sorpresa de los ciudadanos, no fue así. Durante la vista, los psiquiatras que analizaron el comportamiento del acusado justificaron sus actos así. Les leo. Su caso podría parecer también como una especie de suicidio del hombre que se encuentra demasiado solo y desorientado, dividido entre dos civilizaciones. Issei parecía estar en ruptura de armonía. Nadie le había hecho conocer aventuras sentimentales. Las prostitutas eran, aparentemente, su único equilibrio sexual. Issei era un hombre solo, sexualmente frustrado, y la frustración sexual a veces engendra el crimen. Es decir, era comprensible, de acuerdo a estos expertos, que el señor Sagawa hubiera actuado así. Que como nunca había tenido novia y estaba también en una ciudad cuya cultura era diferente a la suya de origen, pues era normal. Pese a las pruebas y la confesión, estos informes psicológicos ayudaron muchísimo a reducir la condena de Sagawa. Finalmente el juez le sentenció a 2 años y fue trasladado a la prisión de Losante. Expertos de la época apuntan al multimillonario contrato entre la empresa Kurita Water, propiedad de la familia de Issei, y la francesa Elfa Quitton como el motivo de una sentencia tan reducida. Pero estos son hipótesis, pensamientos conspiranoicos, ya saben. El caso es que tras los 2 años ingresaron al antropófago en un psiquiátrico y al año el mismo juez le entregó a Japón porque le diagnosticaron una enfermedad terminal. Nada más lejos de la realidad. Resultó ser una dolencia pasajera. Lo que interpretaron como encefalitis en realidad era una simple infección intestinal, pero el influyente padre de Issei logró traerlo de vuelta a Tokio con la condición de internarlo en un psiquiátrico. 15 meses después, los expertos le evaluaron y llegaron a la conclusión de que no tenía ningún problema mental. Le dieron de baja en ese psiquiátrico, pese al revuelo social. Además, como en Tokio no había cargos en su contra y Francia los había retirado por esa supuesta enfermedad terminal, Sagawa quedó en completa libertad. Una casualidad muy extraña, ¿no creen? A partir de entonces, se convirtió en una figura estelar invitada a todos los programas de su país y dando diversas entrevistas donde contaba con todo lujo de detalles lo que había sucedido con René. Claro, ya libre, comenzó su ascenso mediático, primero gracias al libro del dramaturgo Kawa que comentábamos al principio del programa y que vendió más de 300.000 ejemplares, después con la publicación de sus memorias, al que el propio caníbal tituló En la niebla, el morbo de la población asiática por conocer los detalles del asesinato hizo que hubiera más de 200.000 ejemplares vendidos. Posteriormente vendría un manga dibujado por él y varios documentales. En verano de 1989, un asesino en serie llamado Tsutomu Miyazaki mató a varias chicas jóvenes, lo que hizo que los medios de comunicación fuesen a casa de Issei para pedir su opinión sobre el caso. Tal exposición mediática hizo que varias revistas publicaran sus siguientes ensayos y absorbieran sus palabras. Ha ido publicando desde entonces 1 o 2 libros cada año, incluyendo uno titulado Gokushiteki Biyogenso, traducido como Fantasías extremadamente íntimas con mujeres bellas. Mediante dibujos y textos retrata lo que siente hacia las mujeres sin hacer énfasis en el canibalismo, porque con eso espera que la gente que lo lea deje de pensar en él como un monstruo. Ya pueden imaginarse ustedes. Al explotar el crimen y el canibalismo, Issei empezó a generar enormes ingresos económicos. Era un producto morboso. Todas las televisiones querían tener en sus programas al bautizado como el padrino del canibalismo. Incluso conocidas empresas le contrataron para realizar spots mientras aparecía comiendo. La sociedad japonesa le veía algo así como un mero divertimento. Sí, consideraban gracioso tener a un caníbal en televisión. En algunos programas incluso se le trató como a un héroe, ironizando todos y cada uno de los pasajes de tan brutal asesinato. Su fama es internacional. No solo le han ensalzado en Japón, pese al descontento de cierto sector de la población.
Además, tampoco se le considera un asesino en serie porque no habría pruebas de ello. Volviendo a Japón, allí es tratado como un escritor excepcional. Y fíjense que a más de 30 años del horrible crimen, todavía sigue ganándose la vida gracias a este. También expone sus obras pictóricas, en las cuales suele mostrar mujeres de piel blanca y cuerpos voluptuosos, todas simulando ser René o inspiradas en ella. Sagawa también ha declarado que todos sus actos son por culpa de aquellas pesadillas que le atormentaron de pequeño y que, tal y como él relata, le llevaron a comerse a René de modo casi obligatorio. Otra contradicción en su discurso. Actualmente vive en Tokio, como si fuera una pequeña celebridad, y frecuentemente aparece como comentarista, invitado en programas del medio del espectáculo, escribe críticas para restaurantes, además, y en el 92 apareció en una película como voyerista sadosexual. Él admite que todavía tiene fantasías caníbales, pero que ya no desea llevarlas a cabo con mujeres occidentales, aunque al margen de esto, su preferencia sexual ahora es hacia las mujeres asiáticas, las cuales consideraría mucho más atractivas a diferencia de las caucásicas. Mantiene que no es lo mismo querer comerse a alguien a desear matarlo. A esto hay que añadirle que Sagawa vive bajo una identidad falsa y, además de ser pintor y escritor, compagina esas labores con participaciones como actor porno en películas fuertes para adultos. Tiene una última fantasía: la muerte. En una entrevista explicó que le gustaría invitar a cualquier mujer bella, insta en que deben ser bellas, que se atreviese a hacerlo con firmeza. En un principio se planteó recibir morfina para no sentir dolor, pero después lo rechazó, opinando que el dolor forma parte del placer y que morir al instante es aburrido porque quiere saborear el proceso de ser asesinado. Actualmente Sagawa tendría más de 70 años y figura en muchísimos sitios como sujeto mediático. Su historia saltó a la música también e inspiró en el 81 la canción de Los Estranguladores llamada La Folie. En el 83 a los Rolling Stones con el tema Too Much Blood, en español Demasiada Sangre, y en 2004 a la banda de brutal death metal estadounidense Cannibal Corpse en su pista Decency Defy, sería algo así como decencia desafiada. Como pueden ver ustedes, un acto tan macabro no solo marcó un antes y un después en la historia de Japón, sino en el pensamiento humano y en las industrias del entretenimiento y de la cultura. ¿Qué opinión tienen al respecto? ¿Creen que es un reconocimiento merecido? ¿Que esto es algo curioso e inusual, digno de admirar, de estudiar? ¿O un paso más hacia la ventana de Overton? Ustedes dirán. Nos vemos en el próximo programa.